Buen día, damas y jóvenes. Vamos a continuar entonces con nuestra clase. Habíamos terminado, recuerden, el periodo liberal con la muerte de José Manuel Balmaceda, básicamente con su suicidio. Y él, con este acontecimiento, marca un hito histórico que es el término del periodo República Liberal y comienza de esta manera un nuevo periodo en la historia de Chile, que es la República o periodo parlamentario. ¿Ok? ¿Qué es un sistema parlamentario? Es un sistema político, ahí tenemos los conceptos, en que el Parlamento o Congreso Nacional controla al Ejecutivo y además va a crear las leyes. Es decir, en este periodo quien tiene el poder ya no es el presidente, sino que es el Congreso Nacional. ¿Ok? Si ustedes quieren validar este conocimiento, ya pueden trabajar con su libro de segundo medio en la página 18. Este Parlamento o Congreso, para afianzar su poder, para alguna manera tener este poder absoluto, crea las famosas prácticas parlamentarias, que lo que eran un conjunto de mecanismos legales, porque eran absolutamente autorizados por ley, para controlar al Ejecutivo. Estos mecanismos eran básicamente tres: las interpelaciones, la rotativa ministerial y la inexistencia de clausura del debate, que lo vamos a ver más adelante cada una de ellas. Y otro término que debemos manejar para esta clase es el significado de oligarquía. ¿Qué significa oligarquía? Unos pocos ricos, millonarios, en el poder. ¿Ok? Vamos entonces con el power de periodo parlamentario. No vamos a ver el periodo parlamentario completo, ¿ok? Sino que lo vamos a ver hasta una cierta parte, porque la verdad que este periodo es un tanto extenso en variados acontecimientos que lo vamos a tener que ir desarrollando por partes. Pero vamos a ver como las características más relevantes. Tener en claro que este periodo parte en el año 1891 hasta el año 1925. Características es que el Congreso o Parlamento tiene un gran poder, y eso es lo que ustedes observan en estos círculos. ¿Se acuerdan que en el periodo anterior estaban los tres círculos iguales? Bueno, ahora esto cambia, porque si ustedes observan, el poder legislativo es el que tiene el poder más grande, por lo tanto de ahí deriva que el círculo también esté en aumento. ¿Ok? Este Congreso o Parlamento estaba compuesto por una oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? Eran estos pocos ricos que estaban en el poder, que deambulaban, la verdad, entre Europa y Chile y Europa. Iban de un lado a otro, así como uno dijera: oye, ¿sabes qué? Voy a tomar la locomoción y voy a ir a la casa de mi amiga o voy a ver a mi papá. Era así, o sea, se iban a Europa día por medio. Tenían tanto casas en Europa como tenían casas acá en Chile. Es más, trataban de llevar la moda europea acá en Chile, trataban de traer todo esto que se está viviendo en Europa, la arquitectura, los jardines, todo eso lo desarrollaron aquí. Por eso es que muchas veces cuando uno va a Santiago te vas a encontrar con el Palacio Cauciño, así casi castillo, y es porque se hicieron o se construyeron durante ese periodo. Pero es para copiar este estilo europeo, ¿ok? Y en cuanto a la constitución política que se utiliza en este periodo, seguimos con la constitución política de 1833, la que se había creado en el periodo conservador, que dura el periodo liberal, y seguimos ocupándola ahora. Sin embargo, lo que le hacen básicamente en el periodo parlamentario son interpretaciones. Acuérdense que en el liberal le habían hecho modificaciones, ahora son interpretaciones. Es decir, la interpretan a su conveniencia. ¿Ok? Prosigamos. Bueno, yo les había comentado de que para que el poder legislativo se mantuviera y se quedara en el poder, lleva a cabo las prácticas parlamentarias. ¿Ok? Que básicamente es un conjunto de medidas legales
que permiten que el legislativo haga lo que quiera y no permiten gobernar a los presidentes de esta época. Los presidentes eran una marioneta, ¿ok? Eran muñecos del poder legislativo. ¿Cuáles eran básicamente las prácticas parlamentarias? 3. ¿Ok? La primera, inexistencia de clausura del debate. Ejemplo, un presidente quería crear una ley determinada, entonces el Congreso le decía, ok, presidente, no hay problema, vamos a conversar hoy día de la ley, etcétera, pero ¿sabe qué? No, mejor continuemos mañana. Mañana continuamos el proceso de tramitación de esta ley. Ok, el presidente iba, se juntaba con ellos, no pasaba nada con la ley, al otro día, al tercer día, no, ¿sabe qué, señor presidente? ¿Sabe qué? Mejor nos vamos a juntar pasado o no, en 3 días más para aprobar esta ley. Bueno, ¿qué hacía eso? Que finalmente las leyes estuvieran ahí muertas, que estuvieran en el Congreso sin ser aprobadas, y lamentablemente esto generaba una esterilidad legislativa. Es decir, que no se creaban leyes en este periodo. Evidentemente las leyes que se creaban eran leyes beneficiosas única y exclusivamente para la oligarquía, pero para la clase media o para las clases bajas no se creaban leyes, ¿ok? Eso se llama inexistencia de clausura del debate, porque no hay un momento para cerrar la conversación en torno a la creación de una ley. La segunda práctica eran las interpelaciones o acusaciones. ¿Qué significaba esto? Que llamaban, por ejemplo, a los ministros y les decían si el ministro X de salud, de educación, del transporte, de obras públicas quisiera de alguna manera crear una ley o los congresistas no estaban de acuerdo con ese ministro, lo llamaban y lo acusaban. Lo acusaban de cualquier cosa en realidad, que ni siquiera era una acusación real o veraz. Entonces finalmente, ¿qué hacían? Sacaban a ese ministro, ¿ok? Lo censuraban y esto lo llevaba a su caída. Evidentemente esto significaba que los ministerios o los ministros no duraran casi nada en el tiempo, ¿ok? Por eso es que se habla de la rotativa ministerial, es decir, rotativa, esto significa que va cambiando permanentemente de ministros. Calculen ustedes que cuando nosotros hablamos de los gabinetes ministeriales, estamos hablando de todos los ministros que conforman un gobierno. Y lo ideal es que ese gabinete dure los años que dura el presidente. Si el presidente dura 4 años, 4 años. Si el presidente duraba 5 años, 5 años tendría que durar ese gabinete. Es decir, todos esos ministros, ¿ok? Siempre un ministro se cambia así por alguna razón muy específica. No quiero dar nombres como lo que pasó hace poco, pero ustedes ya saben a qué me refiero. Entonces, ¿pero qué pasó aquí en este periodo? De que, claro, imagínense ustedes que habían aproximadamente 18 cambios de gabinete o 20 cambios de gabinete durante el periodo presidencial. Eso es demasiado, es como que permanentemente le están cambiando los ministros a un presidente. Y recuerden que los ministros son la mano derecha de los presidentes, ¿ok? Vamos a la segunda característica. Básicamente la característica económica es que Chile sí seguimos con nuestras arcas fiscales hasta una cierta parte, sigue con gran cantidad de dinero. Somos un país monoexportador. Mono significa uno, solamente tenemos un producto de exportación y este era el salitre. El salitre básicamente, profe, ustedes se preguntarán, ¿para qué se utilizaba? Era utilizado como fertilizante y también era utilizado como compuesto para explosivos, ¿ok? Sin embargo, este milagro nos va a durar hasta el año solamente 1913, porque si ustedes por conocimientos previos ya saben, los alemanes crean el salitre sintético y en realidad que eso nos manda a la punta del cerro. Por lo tanto, nos dura hasta 1913
13 este veranito de San Juan con el salitre. Otra característica es que las clases medias comienzan a aumentar en nuestro país. Básicamente eso, ¿por qué es? Porque recuerden que se está fomentando la educación. Al fomentar la educación ya no tenemos solamente obreros, sino que tenemos personas que se empiezan a educar, a culturizar, y tenemos personas de la clase media. Y otra característica importante es que aquí surge la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? ¿Ok? Es el conjunto de problemas, ya fueran sociales, económicos, que aquejaban lamentablemente a las clases bajas de este país. Esto a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se llama cuestión social porque era tan despectivo el término que la gente, los gobernantes en esta época no sabían cómo ponerle. Ok, ¿cómo le denominamos estos problemas que están aquejando a la gente de clase? La cuestión, ok, la cuestión social. Bueno, vamos a ver algunas características de la cuestión social. Por ejemplo, ahí tenemos hacinamiento. ¿Qué significaba el hacinamiento? Que muchas personas viven o habitan en un lugar reducido. Hablo el papá, la mamá, el abuelo, el tío, el hermano, el primo, el hijo, o sea, mucha gente en un mismo lugar. Habían bastantes enfermedades en aquella época, ¿ya? Muy normales eran el cólera, la peste bubónica, la viruela, la fiebre tifoidea. O sea, teníamos gran cantidad de enfermedades básicamente por las condiciones pésimas de higiene que había, ¿ok? Las tasas también de mortalidad eran tremendas. ¿Y qué decir de la mortalidad infantil? ¿Cómo habitaba la gente? La gente tenía básicamente 3 formas de habitación: los cuartos redondos, los ranchos y los conventillos, ¿ya? Los cuartos redondos eran estos que ustedes ven aquí, que eran unas especies de piezas donde solamente tenían una puerta, no tenían ventanas, por ningún lado no había una forma de oxigenar el ambiente, y los pisos eran de tierra. Acá tenemos los conventillos, que eran muy utilizados. Eran como unas casas grandes donde tú entrabas por un pasillo y en ese pasillo tú te encontrabas con un sinfín de habitaciones. Para que ustedes calculen, en cada habitación vivían familias. Era un baño por todos los que ahí estaban, que podría haber sido 50, 60 personas, y tenían solamente un baño para todos. No había alcantarillado, así que imagínense las condiciones. Y en el otro extremo tenemos los ranchos, que eran absolutamente precarios. Estos estaban como en las zonas periféricas de las ciudades. Y claramente era construido con materiales de desecho, cartones, lo que se encontrara en ese momento, ¿ok? Una de las causas más importantes, o bueno, la causa de la cual los historiadores señalan de la cuestión social, es la migración del campo a la ciudad. La gente que migró del campo a la ciudad buscando nuevas y mejores condiciones de trabajo. Lo que en realidad nunca fue, en realidad se mantuvo solo en un sueño. Tenemos aquí dentro de esta cuestión social no solo las condiciones de vida que yo les comentaba, sino las pésimas condiciones de trabajo. Aproximadamente se trabajaba 14 horas diarias, para que ustedes calculen. Hoy en día son 8 horas diarias, en ese tiempo eran 14 horas diarias. Sin descanso, se trabajaba de lunes a lunes, no había un día domingo, un descanso dominical, no existía. Tampoco había seguros contra accidentes, ¿ya? O sea, si tú tenías un accidente en el trabajo, qué lamentable, eso lo tenías que ver absolutamente tú. Pobreza, tremendo, o sea, aquí en este tiempo encontramos también altas tasas de alcoholismo, ¿ya? Y además de prostitución. Cuesta decirlo, pero era tremendo.
Trabajan niños y niñas, trabajaban también mujeres y mujeres embarazadas, daba lo mismo. Bajos sueldos, en el caso de oficinas salitreras el pago eran fichas. Yo les puse una página que tenían que ustedes observar sobre las oficinas salitreras, que yo no las voy a ver ahora, ustedes la tienen que ver, que era básicamente cómo se vivía en las oficinas salitreras y la pésima alimentación que recibían. Bueno, ahí tenemos a trabajadoras del salitre, ¿ok? Tenemos a los niños en las oficinas salitreras, ahí tenemos mujeres que también trabajan, ahí tenemos un conventillo, ustedes lo observan, claramente esas eran las condiciones. Y bueno, ahí tenemos una persona afectada por algún tipo de enfermedad. Ella hubiese sido cólera o peste bubónica o fiebre, etcétera, ante cualquier enfermedad de esta cuestión social. Vamos a ver ahora unos videos, ¿ok?, que hablan y relatan un poco sobre la cuestión social, ¿ok? Vamos entonces con el primer video sobre la cuestión social. Miles de campesinos emigrarán a la ciudad. Pero no encontrarán lo que soñaban. Chile celebra el centenario con una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. En las ciudades, los obreros viven en conventillos, sufren el hacinamiento, el alcoholismo y las pestes. La clase dirigente hará oídos sordos. La tensión social será extrema. Las primeras leyes sociales están por nacer. Postales, un aporte al Bicentenario. Ya chicos, bueno, con estos videos espero que haya quedado en claro la cuestión social. Bueno, queda ahí la pregunta, qué lamentable y nadie trató de solucionarlo. Sí, pero eso lo vamos a dejar para unas clases más adelante. El problema de esto se genera porque tenemos a una clase, una oligarquía que vive al estilo usanza europea, con lujos excelentes, y tenemos la otra clase que vive en pésimas condiciones. Obvio que esto no puede ser para siempre. Si ustedes se dan cuenta, la historia sirve porque estos acontecimientos se repiten. Año pasado, estallido social, tenemos que nuevamente se repiten situaciones donde tenemos una clase política
que se preocupan solamente de un beneficio propio y mientras el pueblo vive en pésimas condiciones. Así que, bueno chicos, ahí lo dejo, que estén muy bien. Recuerden que para terminar esta clase les dejo la guía que ustedes deben desarrollar, ¿ok? No se les olvide que esa guía es nota coeficiente 1. ¿Qué es lo que entra en esa guía? Periodo liberal y periodo parlamentario hasta lo que vimos. ¿Ok chicos? Chao, que estén muy bien.